Muy buenos días, bienvenidos a su canal Revelación y Verdad. Hoy vengo a traerles una nueva entrega que la he titulado con el nombre Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es por una experiencia que hace un mes viví, que creo que el Señor me puso en el corazón que era importante compartirla. Es un mensaje de reflexión y un mensaje de poder entender que nuestra vida como hijos de Dios debe ser una vida donde el que reine y el que gobierne sea el Señor y su Santo Espíritu. Me gustaría compartirles un texto que se encuentra en el Salmo 59. Dice: Estas palabras fueron escritas por el rey David cuando el rey Saúl envió soldados para vigilar la casa de David para matarlo. Dice: Rescátame de mis enemigos, oh mi Dios. Protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales. Sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada. Enemigos feroces están a la espera. Señor, aunque yo no pequé, ni los he ofendido, ni hice nada malo, sin embargo, se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede, ayúdame. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a esas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores y malvados. Después de aquello que pasó, he estado orando todos los días este salmo, en acuerdo con mi esposa, porque es importante el acuerdo entre las personas que constituyen un hogar. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. En medio de esta experiencia, me vino a la mente una historia que en algún momento el Señor puso cuando hubo una situación, una confusión en la que hace muchos años me estaban difamando, estaban diciendo algo pues que yo no había hecho. Y el Señor puso una historia delante de la persona a la cual creía que yo había hecho algo. Una historia que se las voy a contar, es una historia de un hombre, de una familia. Creo que era un soldado que tenía su arma reglamentaria y él había recogido un perrito de la calle y lo tenía con su esposa, y pasó el tiempo y resulta de que los dos concibieron un bebé, un hermoso bebé, lo tenían en la cuna, un bebé hermoso. Lógicamente ya el perrito había dejado de ser el preferido de la casa, puesto que había alguien que era el protagonista, en este caso el bebé. Resulta de que un día salieron y tuvieron que dejar al niño solo por un instante en la cuna, y cuando regresan encuentran una sorpresa en la casa. Ven al perro ensangrentada la boca, y en ese momento lo que se le vino a la mente, las evidencias, lo que podían pensar según las apariencias, era que ese perro callejero había sido pues el que había hecho daño a su hijo. El hombre sacó el arma que tenía y le dio unos disparos y lo mató en el acto. En ese momento fue rápidamente y vio la cuna del bebé y vio al bebé que estaba bien.
Cuando vio un poquito más allá, alcanzó a ver una serpiente. Una serpiente, la serpiente estaba destrozada. Se veía que había peleado y el perro la había matado. Este hombre había actuado impulsivamente y le había pegado unos disparos al animal que había guardado la vida de ese bebé. Este hombre lloró, se arrepintió, se sintió muy triste cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde porque ya había matado el animalito. El animalito había muerto y bueno, él se dejó llevar por las apariencias y eso sucedió. En aquel tiempo el Señor puso esa historia y cuando la colocó, esa persona que había pensado mal de mí me dio una oportunidad y hoy es mi amada esposa, la mujer que amo y que amaré el resto de mi vida. Yo me puse a meditar un poquitico en esa historia, ¿no? Y en esa historia hay varios protagonistas. En esa historia está el que disparó. Y el que disparó podemos ser cualquiera de nosotros. Personas que en algún momento sufrimos algo y simplemente vemos y observamos, sacamos cuentas y decimos esto fue lo que pasó. ¿Cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces no juzgamos? Nos convertimos en jueces, en verdugos y disparamos. Yo lo he hecho, yo he disparado con mi boca palabras, he disparado juicios, he criticado, he juzgado, he hablado mal de la gente, he hablado mal de las apariencias, de lo que he visto. Todo lo hemos hecho de alguna forma en algún momento. Y somos seres humanos, estamos condicionados por estos 5 sentidos que observan el mundo y muchas veces estamos condicionados por las experiencias pasadas. A veces tenemos razones para pensarlo, sobre todo cuando en el pasado hemos vivido situaciones difíciles, hemos sido traicionados. Y hemos pasado tristezas. Entonces, es lo más lógico pensar que es otra vez lo mismo, volvió a suceder lo mismo. Las personas nunca cambian y es fácil pensar eso. Es lo más razonable, es lo más convincente. Cualquiera de nosotros podemos ser ese hombre que en medio de un momento difícil, de dolor, de tristeza, de confusión, de sufrimiento, hacemos nuestro análisis y disparamos. Está también el perro callejero, ese perro que a lo mejor tuvo un pasado oscuro. Yo he tenido pasado oscuro. Yo en mi vida he hecho cosas de las cuales no me siento orgulloso. Te lo voy a hablar claro. Yo en el pasado tuve problemas con la pornografía. Fui una persona que me escondí, que me costaba exponerme. Yo creo que fui muy miedoso, muy cobarde. He sido muy idólatra también, he llegado a ser idólatra con mi vida, con mis deseos. Me he sentido como el protagonista de mi vida y no he entendido como hijo de Dios que esa palabra que dijo Jesús, que el que ama más su vida, su familia, su mujer, sus hijos, sus sueños, el que no entiende que tiene que estar dispuesto a cargar esa cruz, que es seguirlo a Él y que Él sea el protagonista y no uno, no puede ser su discípulo. Y yo
he tenido esa situación, la tuve en mi vida y creo que hasta hace poco, con la situación que pasó, me pude dar cuenta de que también ha sido así. Yo he sido como ese perro callejero que en momentos he dicho mentiras por evitar problemas. Eso es idolatría a uno mismo. Es no poner a Dios primero. Y es fácil cuando hay un dicho que hace mucho tiempo oí que dice que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Aunque uno haya pasado cosas difíciles en el pasado y uno esté haciendo las cosas totalmente diferentes, de repente no, ya llega el momento en que uno habla y no hay credibilidad, y a mí me ha llegado a pasar eso. Entonces, a veces somos como ese perro y no nos queda otra cosa sino recibir la bala y entender que muchas veces, como dice la palabra, tus pecados te alcanzarán. Y a veces los pecados nuestros nos alcanzan. De repente no lo estamos viviendo en este momento, de repente hemos cambiado, hemos hecho cambios, pero el pasado, la fama, las circunstancias, entonces se convierten en, como en ese perro que era un perro callejero, se convierte en antecedentes perpetuos. ¿Sabes qué son antecedentes perpetuos? Esos antecedentes que te sacan toda la vida, que te marcan y que ya es como que toda la vida tú eres eso, que en ti no puede haber cambios porque la gente no cambia. Hay gente que piensa así, que la gente no cambia. Yo sé que yo he cambiado, no he cambiado del todo, porque si hubiese cambiado del todo, de repente las cosas que pude observar en esta última situación que viví no hubiesen sido completas. Pero bueno, existe ese perro. Y existen también la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente espiritualmente es el enemigo. El enemigo que el mismo Jesús dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra enemigos espirituales que están al acecho buscando nuestra alma. Pero esos enemigos utilizan personas, utilizan circunstancias, utilizan nuestro pasado como el acusador para sacarnos en cara las cosas que hemos vivido. El enemigo también nos utiliza a nosotros mismos, utiliza nuestros miedos, aquellos mecanismos de defensa que nos hacen actuar de repente con rabia, con desquite, con miedo, con ansiedad, con victimismo. Y en este video pienso hablar y pienso que algo que me dijo y que oí hace poco, que decía que podíamos tomar la vida como víctimas o aprender de ella. Yo he decidido aprender de ella. Simplemente caminamos en la vida y las circunstancias suceden. A veces no es la realidad las cosas que dicen, pero tenemos que aprender porque las cosas suceden. Esas serpientes a veces pueden ser aquellas influencias que están en personas que tienen dolores, que tienen tristezas, que actúan movidos por sus emociones, por sus sentimientos. O a veces lo hacen deliberadamente porque hay gente que tiene maldad en su corazón. Es más, no hay quien haga lo bueno. En realidad maldad tenemos todo, pero es muy distinto cuando lo hacemos intencionalmente. Como hay personas que no lo hacen con intención, simplemente actúan así.
en su corazón, en sus deseos, en sus sentimientos. Piensan que es lo mejor y actúan y se dejan llevar. Independientemente de lo que cada uno pueda vivir, porque yo pienso que cualquiera de nosotros nos pueden pasar situaciones donde pasan momentos difíciles, donde pasan momentos dolorosos, donde hay confusión. Nosotros podemos argumentar que de repente no hemos tenido participación alguna en alguna situación, y podemos querer engañar a la gente. Yo en mucho tiempo en mi vida fui una persona que pensé que podía engañarme a mí mismo en primer lugar, engañar a la gente, creerme vivo. De repente lo hacía por una astucia de, de sobrevivir en medio de las situaciones que me tocó vivir y me acostumbré a hacerlo. Las situaciones y la vida me han enseñado que eso no sirve de nada. Yo creo que ha sido un trato de Dios conmigo. Creo que Dios me ha amado demasiado y me ha mostrado que hay cosas que viví que ahora detesto. Detesto porque no han hecho sino traer dolor a mi vida. Y no quiero vivirlas, no quiero hacerlas. Le pido al Señor que me ayude cada día. Pero independientemente de que nosotros podamos argumentar, que la gente nos puedan creer o no creernos, me gustó esta palabra que leí en estos días, que le estaba pidiendo palabra al Señor en Eclesiastés 11:9, que dice, del joven dice, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella. La juventud es un tiempo de imprudencia, es un tiempo de inmadurez. Yo creo que muchos hemos alargado a veces la juventud porque hemos creído que esta vida es un juego y que podemos andar como de vacaciones. Y podemos disfrutarla, ¿por qué no? Cada cosa que recibimos es un regalo de Dios. Podemos hacer lo que queramos. Y dice esta palabra, no se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendir cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Todos vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a tener que rendir cuentas de cada cosa que hagamos. Así que podemos tratar de mentirle al mundo, de mentirle al universo entero, pero delante del que está expuesto la vida y los corazones, nada no vamos a poder esconder. Mateo 12, 36, 38 les dijo Jesús lo siguiente: el día del juicio tendrá que dar cuenta toda palabra inútil que haya salido de nuestra boca. Entonces todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y Dios es el que ve, y yo creo que va a llegar un momento en que a todos nos van a poner la película. A todos vamos a tener que ver de frente todo, y por eso es que no me importa decir las cosas aquí en público. Porque si Dios me ha visto mi metida de pata, mis errores, ¿por qué no? Es ponerme delante del mundo y ponerme a cuentas con el Eterno, porque bien dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en esa palabra que dice que por la sangre de Cristo todos nosotros hemos sido perdonados. Que nosotros tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedecer sus mandamientos no es ser perfecto. Obedecer sus mandamientos también es confesar nuestros pecados, apartarnos y buscar de todo corazón vivir una vida limpia e íntegra delante de Dios. Es arrepentirnos de los caminos que hemos tomado equivocadamente. Y dice, y le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, el Consolador, el Espíritu Santo, para que ustedes con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad. Y eso es lo único que pido, que el Espíritu Santo traiga luz y dirección, y que nos guíe a cada uno a toda verdad. Y que la luz de Jesucristo ilumine los ojos de nuestro entendimiento
para que podamos ver cuál es la buena verdad de Dios agradable y perfecta. Ya para terminar, quiero leerles esta palabra que también me dio el Señor, y es muy oportuna como cierre de esta palabra, de ver cómo el enemigo se puede meter a nuestro hogar, se puede meter a través de nosotros mismos, de nuestras malas acciones, de las puertas que nosotros abrimos espiritualmente, aunque no la hayamos abierto literalmente, pero espiritualmente las abrimos muchas veces. Cuando no ponemos a Dios como el rey de la casa porque nos dejamos gobernar por el miedo, nos complacemos a nosotros mismos antes de querer complacer a Dios. Somos idólatras y el Señor no comparte su gloria con nadie cuando Él no es el rey del hogar, cuando no es el rey de la casa, cuando el rey queremos ser nosotros y la vida que vivimos. Cuando ponemos, y somos, como lo dije en un video, somos capaces de mentir, mantener una mentira, mantener una apariencia porque creer que eso nos tiene protegidos, cuando en realidad el que protege la casa es el Señor. Pues eso abre puertas espirituales y físicas, aunque después no sepamos quién lo hizo, pero eso lo abre. Y bueno, es una gran verdad. Esta palabra dice, si lo quieren buscar, está en el libro de Miqueas, capítulo 7. Dice: pero ahora viene la prontitud del juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios viene. Todos vamos a tenernos que presentar ante el tribunal de Cristo. Toditos vamos a tener que estar ante el tribunal de Dios. Y la hora del castigo ha llegado. Ha llegado el momento en que cada cual tendrá que pagar por lo que haya hecho. El que no haya confesado su pecado, el que no haya entendido que Cristo vino para pagar por nosotros, el que no le haya entregado su vida y no haya lavado su vida en la sangre del Cordero, tendrá que pagarlo yo mismo, ya que no aceptó que el Señor había venido a pagar. El que no se había arrepentido, el que se engañó a sí mismo, va a tener que rendir cuentas. Yo lo voy a tener que hacer. Todos los vamos a tener que hacer. El día del castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie. Esto es muy importante. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y es peor aún cuando en algún momento hemos perdido la confianza de alguien porque le hemos fallado. El puente de la confianza no se construye de la noche a la mañana. Por muchos cambios que hayamos hecho y que queramos hacer las cosas diferentes, tenemos que entender cuando algún ser querido de nosotros no tiene una confianza en nosotros, porque lógicamente hay consecuencias. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. No confíen en su esposa, en su esposo, en nadie, dice la palabra. Pues el hijo desprecia a su padre. La hija se rebela contra su madre. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. La nuera reta a su suegra. Y sus enemigos están dentro de su propia casa. Porque si no lo son literalmente, porque humanamente sean leales dentro de lo que la naturaleza humana lo dice. Si dentro del corazón del ser que está en tu hogar, su corazón no está entregado a Dios y abre puertas al enemigo, el enemigo va a entrar, como en la película de Matrix, que cualquiera podía ser un agente. También a veces el enemigo puede ser cualquier ser de tu familia, porque cualquiera persona que no entienda, que esté en contra del propósito de Dios en tu vida, se puede constituir en un enemigo. Recordemos el caso de Pedro, cuando
el Señor Jesucristo le había confesado que tenía que ir a la cruz, tenía que morir y entregar su vida porque era la voluntad del Padre. Pedro le dijo: Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? Empezó a reconvenirlo para que no hiciera eso. El Señor del universo, con todo el discernimiento que tenía, lo vio literalmente y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Cualquiera que quiera apartarte del propósito de Dios en tu vida es un estorbo. Y puede ser el enemigo utilizando a esa persona. Con esto no quiero decir que satanicemos a todo el mundo, sino que le pidamos al Señor el discernimiento, como dice el Salmo 119. Dame la capacidad de discernir que me prometiste. Y discernir ese poder entender la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre el engaño y la realidad. En cuanto a mí, verso 7, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve. Y con seguridad mi Dios me oirá. Esto me acuerda a una palabra que leí en Lamentaciones, donde dice que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno humillarse delante de la mano de Dios y esperar a que el Señor actúe. Y estuve durante un tiempo haciendo ese silencio, pero después, hablando con el Señor en medio de mis meditaciones, me acordé y el Señor puso esa palabra delante de mí cuando el pueblo de Israel estaba emboscado por el enemigo. Y estaban a la orilla del mar y el Señor, Moisés dijo: quédense tranquilos y esperen la salvación del Señor. Y así estaba el pueblo esperando la salvación del Señor. Cuando él clamó a Dios, Dios le dijo: ¿qué te digo? Que avance el pueblo, que el pueblo avance. Es necesario poner el pie en el agua para que el mar se rompa, para que se abra la marea, para que luego los enemigos nos persigan y se hundan en el mar como se hundió los egipcios, que perseguían para destrozar como hacen los enemigos, como este salmo que leímos, el Salmo 59, donde se pide que los enemigos sean destruidos, que los destruya por completo, que los haga tambalear y que caigan por completo. Esos enemigos internos. También el Señor puso en mí esa palabra que aparece cuando el rey Artajerjes le pidió en el libro de Esther, dijo: y le pediré al Señor. En el libro de Esther dice: el rey Artajerjes dio autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse, para defender su vida. Entonces yo te quería invitar a que tú también te unieras a defender tu propia vida, pero no defenderla con los argumentos humanos, sino con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza que da el Espíritu Santo para que el Señor haga la batalla y destruya los enemigos que se han venido contra nuestros hogares, contra nuestras familias, contra nuestros amados, contra nuestros seres amados. Y entender que es importante que tomemos las armas espirituales que Dios nos ha dado y dejar de ser víctimas y ser protagonistas de nuestras propias vidas y buscar en el Señor los recursos espirituales que Él tiene. Porque les digo que la vida no es un juego. El enemigo, como se los dije, está como león rugiente buscando a quien devorar. Continúa en Miqueas, donde dice: enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue. Ahora, alguien diría: pero si no has hecho nada malo, de repente si eres como el perro, pues vamos a poner el ejemplo que eres como el perro, que no mordiste a nadie.
que no abriste espiritualmente una puerta, ni literalmente abriste ninguna puerta, ni fuiste cómplice, ni nada de nada. Pero sí, el Señor castiga porque después tú te pones a analizar. Yo me puse a analizar. Cuando yo, como lo dije, guardé idolatría en mi vida y puse mi vida primero, puse mis deseos y puse el ser capaz de guardar, de mentir, de ocultar para creer que estaba protegiendo. En realidad, no estaba protegiendo a nadie, estaba exponiendo. Y eso abrió una puerta espiritual y literal que trajo dolor y tristeza. Entonces sí, hay que esperar que el Señor nos castigue o nos reprenda, porque el castigo del Señor no es un castigo para destruirnos, sino para enseñarnos, para que crezcamos, para que maduremos. ¿Por qué he pecado contra Él? Aceptemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra idolatría. Aceptemos y reconozcamos y digámosle como aquel que dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Te necesito, Señor. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia de todo lo que he sufrido, de lo que ha sufrido tu familia, de lo que ha sufrido tu esposa, de lo que han sufrido tus seres queridos. El Señor hará justicia. Por eso te invito a que te levantes en el poder del Espíritu Santo para guerrear la buena batalla de la fe. Toma mi caso. Él me hará justicia de todo lo que he sufrido en mano de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su luz y su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado y serán avergonzados los que mofeaban de mí diciendo: entonces, ¿dónde está el Señor, el Dios tuyo? Con sus propios ojos verán su ruina y como lodo en las calles serán pisoteados. Para terminar, te voy a pedir, vamos a ponernos en pie de guerra, ¿sí? Vamos a utilizar las armas espirituales. Si has sufrido, si has pasado por situaciones difíciles donde ha habido confusiones muy duras, yo quiero que oremos. Pero yo voy a orar y quisiera que empezáramos a orar por cada uno de los protagonistas de esta historia. Yo quisiera en primer lugar orar por el soldado que disparó. Amado Padre de la Gloria, yo quiero pedirte, Padre, por cada soldado en este mundo que ha disparado, Señor. Muchos de ellos, Señor, lo han hecho porque ha sido su mecanismo de defensa. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántas experiencias tristes y nefastas han pasado. Cuántas traiciones, cuántos traumas, cuántas evidencias han tenido delante de ellos para creer que verdaderamente ese perro ha mordido a su hijo y lo ha dañado. Yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido que los ayudes, que los ilumines y que los llenes de luz y de discernimiento. Bendícelos, Señor. Bendícelos y ayúdales en su caminar. Muchos de ellos tendrán la oportunidad de entrar a la habitación, inmediatamente ver la culebra y decir: uff, ¿qué hice? Lo maté. Otros, a lo mejor, esos soldados, no lo verán, la serpiente, porque a veces las serpientes no son evidentes. La verán al final de la historia, cuando a todos se nos pase la película y digan: wow, ¿qué hice? Yo te pido por sus corazones, porque ellos también sufren mucho. Ellos son víctimas de las circunstancias y de la vida. Yo te pido que los bendigas y los ayudes.
Yo te pido que los llenes de todo tu amor y que tengas misericordia, que los ames y los bendigas y los ayudes, Señor, a todos los que han disparado y han actuado, a lo mejor por su temperamento, por sus mecanismos de defensa, por sus miedos, por sus traumas previos. Yo te pido que los bendigas y los ayudes, Padre. Que los ilumines, Padre, y que les des la fortaleza de soportar la tristeza y el sufrimiento que les puede llegar a causar cuando se den cuenta que aquel perro callejero que le dispararon en realidad los estaba protegiendo, pero lo hizo mal, no lo estaba haciendo bien. Quiero pedirte por los que han sido perros, Señor, que han tenido un pasado triste y a lo mejor están cosechando las consecuencias de lo que hicieron, aunque no hayan hecho nada presente. Ayúdalos, Señor, para que ellos también se puedan levantar. Para que ellos también puedan, Señor, perdonar. Para que ellos puedan levantarse y no verse como víctimas, sino aprender de la experiencia vivida. Levantarse en el poder del Espíritu Santo y amar con todo el corazón y estar dispuestos a hacer todo hasta el final. Y que ellos, esos perros, también crean, Padre, que tener la fe de que el mismo que resucitó a Lázaro tiene poder de dar vida al que está muerto. Porque yo lo creo, Señor. Como cuando tuviste misericordia de esa viuda que su único hijo era llevado. Y le hiciste que ese muchacho se levantara para que estuviese con ella otra vez. Eso solamente lo haces tú y tu Espíritu Santo, Señor. Quiero pedirte también por los que han sido serpientes, pero no estoy pidiendo por los que son, por los seres espirituales inmundos, esas huestes de maldad que sean reprendidas en el nombre de Jesús. Y que las armas y las fuerzas que se quisieron venir contra nosotros, que si por un camino entraron, por 7 tengan que salir huyendo, como el enemigo de nuestras almas, por la sangre poderosa del Cordero. Pido, Padre, es por aquellas personas que en medio de su quebrantamiento, de sus dolores, de sus tristezas, de sus traumas, han actuado deliberadamente para traer destrucción y daño, para herir y lastimar, como la serpiente, para que se arrepientan y se aparten del camino que los lleva a la destrucción y a la maldad. Oro por las personas que involuntariamente, por sus sentimientos de cariño, a lo mejor como lo estaba haciendo Pedro, también, Señor, Dios del cielo, tienen malos deseos o sentimientos o emociones hacia otro ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, o que vienen a causar daño y destrucción. Oro para que se arrepientan y para que sean iluminados los ojos de su entendimiento, para que puedan ver claramente y tengan discernimiento, como lo pudo a lo mejor después ver Pedro de él mismo. Pido misericordia para ellos. Y pido para todos nosotros los que inconscientemente, Padre, podemos estar influenciados por alguna serpiente que se aprovecha de nuestras tristezas, de nuestros miedos, de nuestros dolores, de nuestros traumas, de nuestras heridas. Para que seamos libres, Señor. Aquellos, Señor, que a lo mejor mienten por protegerse. Aquellos, como lo he sido yo, pues, en el pasado. Como lo he hecho y lo llegué a hacer hace unos días. Porque quiero confesar delante de ustedes, porque de nada sirve solo llevar teorías y
Lo que estamos es hablando bonito para quedar bien, ¿no? Sabemos que Dios ve cada corazón y la misma palabra revela cada metida de pata que hizo David y que hicieron los antiguos. ¿Quiénes somos nosotros para querer ser como personas perfectas, no? Yo pongo mi vida como ejemplo. Todos los que hemos recibido traumas y tristeza, y eso nos ha llevado a actuar de algunas maneras que no han sido buenas. Yo oro por todos los que están sufriendo. Y por último, yo quiero orar por cada hogar, por cada matrimonio, por cada familia, por cada madre, por cada hijo, por cada hermano. Pongo en el altar a mi esposa, a mi amada, la mujer que amo con todo mi corazón y la voy a seguir amando y la amo. Yo creo que la voy a amar hasta el último día de mi vida, aunque nadie debe jactarse de nada, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el Eterno. Oro por mi hijo hermoso, bello, un hombre del cual me siento muy orgulloso. Oro por mi madre, por mis hermanos, por mis hermanas. Y cada uno de ustedes ore por sus seres queridos. Bendícelos y crean que el poder del Espíritu Santo está para traer luz, para traer gracia y para traer verdad. Para que todos podamos decir que estamos bajo la sombra del abrigo del Altísimo y cubiertos por la sombra del Todopoderoso. Y que aunque el enemigo se levante como una tormenta, va a tener que huir completamente. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y herederos de la gracia, de la bondad y del amor. Quiero darle gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra. Como les dije, solo quiero que juntos en el poder del Espíritu Santo entendamos que esta es una batalla espiritual y que solamente se puede librar con fuerza espiritual. De repente algunos de nosotros no tenemos el temperamento para en un momento difícil o situaciones actuar de determinada forma, porque todos vamos a actuar, unos vamos a ser más agresivos, otros vamos a ser como más introspectivos, pero solo Dios ve el corazón. Pero tienes que levantarte con gallardía y con poder, con fuerza en el espíritu y con entrega, reconociéndole al Señor tu vida y entendiendo que cuando Él permite algo es porque algo quiere enseñarte. Y yo he decidido y he estado viendo con las diferentes situaciones que he vivido en mi vida el querer aprender. Ya tengo 50 años y pensé que había aprendido algo hace un tiempo con algo que me pasó hace un año. Pero todavía veo que me ha faltado y que a lo mejor hay muchas otras cosas que me falten. Pero quiero seguir aprendiendo. Y una de las mayores cosas que he aprendido y que quiero hacer es entender que mi vida es para servirle a Dios, y eso es lo que quiero, servirle a Dios y entregar mi vida. Ser un verdadero discípulo de aquellos que entienden que nuestra vida no es para vivirla, sino que el que es capaz de dejarlo todo por el Señor, ese puede ser un verdadero discípulo. Así que el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso es parte de la historia, de mi experiencia pasada. Pero el que la pierda por causa del Señor, éste la hallará y la encontrará. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y les guarde, y gracias. Gracias por compartir esta palabra. Gracias, Dios les bendiga. Fue un poquito larga, pero yo creo que vale la pena para el que la haya querido escuchar hasta el final. Que Dios les bendiga y les guarde.